escucha? ¿Quién lo pone esto? ¿Quién sabe con esto? Vamos a ver el origen de los hidrocarburos, que como ustedes saben, eso va desde la época mesozoica, ¿no? Los pleistocénicos, ¿no? O sea, los hidrocarburos. Entonces vamos a ir viendo todo, ¿ya? O sea, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Acabará la próxima semana, supongo, para comenzar ya con el cálculo de instalaciones, ¿ya? Y antes que me olvide, de repente mañana hay una reunión virtual con los, ahora ya son 46 los que están inscritos en el programa, y ya tienen que comenzar a visitarlas el día viernes, va a ser la visita conmigo al Parque Río Seco, y el lunes con el mío Arévalo, de acuerdo a la empresa que les toca. El lunes vamos a ir a Unitec, Sander, Buenaventura y otra empresa ahorita que no recuerdo. Si va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12, entonces a las 9 comienza la... ¿Qué cosa es la visita? Simplemente yo voy a presentarlos nada más y los dejo, ese es el problema y se acabó. Yo tengo que ir a todas las empresas. Ya ustedes pues tienen que quedar con Claudia y con Sharon, son las dos ingenieras que tienen que ver con esto. Ya, cada uno tiene un problema y lo resuelve. En algunos casos, ya lo han leído, ¿no? En el panel no han leído el problema, Lucía, ¿no? Ya. En algunos casos tienen que hacer planos, ¿no? Se ponen a trabajar, ¿ok? Ya, entonces, estamos con esto primero. ¿Cómo nacen los hidrocarburos? Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente, llevando de millones de años, a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y la interminable bosque. Estos animales, ¿no? Los En hechos el central del humanos océano, que formaban producido, fiordos, bahías y es el cascadas, petróleo y el gas. así como en otros ambientes de aguas tranquilas, Seguido como grandes capas. lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura y la ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo, que
quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos. Una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a ser. Este método está siendo discutido en el mundo tremendamente, ¿no? Es el famoso fracking, ¿no? La fractura hidráulica. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo de que ahí la sonda, para poder fracturar la roca y poder extraer el gas que está contenido en ella, entonces hay una inyección hidráulica, básicamente de agua, pero agua con aditivos y luego con chispas eléctricas, ¿no? Para provocar una especie de vibración de rotura, ¿no? De la roca. Pero esos aditivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Por esa agua que se está inyectando, luego puede tomar contacto con manantiales naturales de suministro de agua, ¿no? Y los contamina. Entonces los ecologistas han hecho estudios y combaten fuertemente el fracking. Es una pugna mundial, ¿no? Entonces, los políticos dicen que no pasa nada, esto es lógico, porque están los contratos hechos, ¿no? Y la gente que se perjudica, pues las callan, ¿no? Eso es lo típico que existe, ¿no? Al final, siempre va a ganar la explotación del recurso, ¿no? Y además lo arriman o lo compran, ¿no? Posiblemente lo desplazan o lo extorcan, ¿no? Siempre es así, ¿no? Siempre gana que explota. Y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras. Fíjense que a veces ya la sonda va hasta curva con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Cuando el gas es extraído de esa manera, por el método del fracking, el gas que sacan de la roca se llama gas de esquisto. Y los americanos le llaman el shale gas, ¿no? El shale gas, se dice el shale gas. Ya saben que el shale gas es producto de una perforación hidráulica con este método de fracking, ¿no? Tan discutido. Para variar, Estados Unidos tiene una gran cantidad de reserva de gas, de shale gas. En Sudamérica también lo tiene Brasil, ¿no? Lo tiene Argentina. Nosotros no tenemos shale gas. Es una tecnología relativamente cara, ¿no? Nueva no, porque ya tiene bastante tiempo, ¿no? Pero es muy controversial con los ecologistas, ¿no? Vamos a ver el momento de perforación y extracción del gas. Métodos de perforación y extracción del petróleo y del gas. Según donde se encuentra el hogar, hay tres métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo: convencional, no convencional y offshore. Método convencional. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es bajar y subir. Cada pozo exploratorio de este tipo más o menos cuesta $40 millones. Y puede ser que se perforen y no se encuentre nada. Claro, es evidente que para que instalen un pozo de exploración tiene que haber pruebas, ¿no? Pruebas geológicas, pruebas sísmicas, una serie de pruebas, ¿no? Le dan una alta probabilidad de que en el
subsuelo cuando piquen y suelten hidrocarburos. Pero hay la posibilidad de que eso falle. Son 40 millones de dólares. Así que Ya regalaste una cachucha. Métodos de perforación y extracción del petróleo y el gas. Según donde se encuentra. lo voy parando, muchachos. Ahora son 3. Métodos de perforación y extracción del petróleo y el gas. Según donde se encuentra alojado, hay 3 métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo: convencional, no convencional y offshore. Opciones cuando esté en el mar. Convencional. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es bajar y subir el equipo de perforación. Un tambor enrolla y desenrolla el cable de acero de donde pende la sarta de perforación. La mesa de rotación transmite la fuerza del motor a la sarta de perforación. Tiene una especie de taladro que se llama trepa. Almacena, bombea, inyecta y hace circular permanentemente un nodo de perforación por el pozo. Para perforar la roca, se utiliza una roca o trépano. A medida de que el trépano avanza, se inyecta por la tubería el lodo, que da consistencia a las paredes del pozo y lubrica y enfría la roca. Además, arrastra por un espacio anular hacia la superficie todos los fragmentos de roca cortados por el trépano. El trépano va perforando y se va añadiendo barras de sondeo de 9,45 metros de longitud. Mientras avanza la perforación, se va colocando la tubería de revestimiento del pozo o casing para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua. Ahí se baja Se hasta bombea cemento por 5.000 el metros. interior del tubo. La presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Cuando la presión del reservorio empieza a ceder y ya no fluye por la tubería hacia la superficie, se coloca una bomba de extracción. Ya en la superficie, el petróleo y el gas son separados y almacenados en contenedores especiales hasta ser transportados a una refinería o distribuidos por ductos. Método no convencional. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encalizado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de patrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Método offshore. Cuando el hidrocarburo está alojado en cuencas marinas, su exploración y producción se lleva a cabo mediante plataformas o buques de perforación, dependiendo de la profundidad del agua y de la lejanía de la costa. Las plataformas fijas, o jacket, son estructuras de perfiles tubulares de acero que presentan de 4 a 8 patas deformables para conseguir la estabilidad frente a las olas. Van fijas al lecho marino. Las plataformas autoelevables o jackup pueden bajar o subir la plataforma por medio de poderosos gatos.
Las patas se apoyan en el lecho marino y pueden ser elevadas hasta hacer flotar a la plataforma para sujetar. Y puedes a llorar arriba. Las plataformas de tirantes o TLP son un sistema flexible en la dirección del oleaje, lo que permite la disipación de la energía del mar y reduce los riesgos estructurales manteniendo la plataforma sobre la ubicación deseada. Las plataformas semisumergibles son remolcadas hasta el sitio de perforación. Algunas son capaces de autopropulsarse y flotan sobre enormes pontones. Están ancladas al fondo mediante cadenas o cables que la mantienen en posición sobre el pozo de sondeo. Las plataformas tipo SPAR tienen una cubierta soportada por un cilindro vertical de gran diámetro. Su centro de flotabilidad se encuentra muy por encima de su centro de gravedad, lo que las hace muy estables. Los buques tipo Drillship son unidades de gran movilidad. Utilizan un sistema de anclas en mares poco profundos y un sistema de posición dinámica en aguas más profundas. Son útiles en áreas lejanas, puesto que necesitan un apoyo limitado. Las condiciones offshore de trabajo en las profundidades son extremas por las bajas temperaturas y las altas presiones, por lo que suelen emplearse robots para su construcción, fondeo y mantenimiento. Tanto en tierra como en mar, convencional o no convencional, estos métodos de perforación y extracción de hidrocarburos ayudan al desarrollo de los recursos energéticos que tiene la Argentina. Bien. Vamos a hablar un poco, reforzando de camisea. ¿Qué es el gas de camisea y si beneficia a todos los peruanos? Y ahí ya les hablé cuál fue la historia, ¿no? Cómo se descubrió y cuánto tiempo estuvo enterrado. ¿Beneficia a todos los peruanos? Indudablemente que no. Es contundente. Básicamente favorece a Lima y Ica, que se ha colgado por su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad muy, muy fuerte, ¿no? Tienen que entender que el gas representa, como indicamos ayer, y lo pueden ver en el aplicativo del COES, nuestro soporte eléctrico en este momento. O sea, nosotros dependemos de este gas. Imagínense qué hubiera pasado si la Shell no hubiese descubierto esto. Estaríamos realmente en problemas muy serios, porque tendríamos que comprar el hidrocarburo para poder quemarlo, ya sea petróleo o gas, como compra Chile. Por eso que el precio de la electricidad en Chile es el primero o el segundo más caro de Sudamérica. El de nosotros está a media tabla, o sea, tampoco es barato, pero el de ellos sí es mucho más caro, ¿no? O sea, no tienen recursos y tienen que comprar gas a los barcos que dejan en los puertos, ¿no? Mejillones, en San Antonio, ¿no? Y pueden comprarlo hasta 13, 14 dólares por millón de BTU. Nosotros dependemos de una matriz que es movible, ¿no? Como ustedes pueden ver, revisar el COES constantemente, casi no baja de un 35% de la dependencia de la generación eléctrica con gas. Y con gas básicamente a la planta de ciclo combinado, ¿no? Porque además, obviamente, no sería conveniente por su baja eficiencia. Ya sabemos que los tipos de reservorio que tenemos son tres. Estamos ordenando lo que ya hemos hablado de manera general. Hay reservorios de gas asociado, reservorio de gas no asociado y reservorios de gas con líquido de gas. Es más, en la clasificación mundial solamente hablan de dos, el asociado y no asociado. El asociado es el que tiene gas y tiene petróleo. Nosotros tenemos uno que es atípico, se sale de la clasificación. Tenemos gas y tenemos líquido de gas, pero en nuestros pozos, que sabemos que están en el lote 88, 56, 58 y 88, no tenemos petróleo. La composición del gas es muy variada, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece una composición hasta con 95% de metano. El de nosotros tiene 90% de metano, exactamente el de camisea. Existe el de México tiene 87, el de Bolivia tiene 85. Pero casi la mayor parte del gas natural es metano. Entonces, la composición del gas se hace a través de métodos que se llaman métodos de cromatología de gases, ¿no? Que son un método que usa un espectrógrafo que le permite saber cuál es la composición exacta del gas. ¿Por qué es necesario saber la composición del gas? Porque podemos
saber el contenido de metano, primera generación de petroquímica, contenido de etano, segunda generación de petroquímica. Básicamente esos son los dos elementos más importantes, también el propano, ¿no? Pero el propano se presenta casi en 1.5%. Bien. Bueno, el gas se encuentra bajo tierra, ya hemos visto que pueden ser operaciones de extracción convencional, no convencional y offshore, ¿no? El convencional es el tubo que baja y se extrae. El no convencional es el fracking, ¿no? Es el picado. Entonces, ¿cómo se extrae? Estamos viendo acá. Acá recién un poquito no se atoya, vamos a ver estos videos que le dije la vez pasada, se los recomendé creo en la parte práctica, es el HAES, ¿no? Que es el Japan, American, Europe, ese no lo de cosas. Son videos de Japón, de Europa, ¿no? Que son muy bonitos, ¿no? Son muy explicativos. Entonces vamos a ver de qué se trata. El planeta Tierra cuenta con diversos combustibles fósiles, y entre los más utilizados se destacan el petróleo y el carbón. Pero existe otro combustible que se utiliza a diario para la producción de energía en centrales eléctricas o para calentar nuestras casas. Estamos hablando del gas natural. El gas natural, en su estado fósil, se encuentra en yacimientos y es un material producido por la descomposición anaeróbica de materia orgánica. Sin presencia Se compone principalmente de metano, la más pequeña de las moléculas de hidrocarburo, pero también puede contener etano, propano y butano, así como pequeñas cantidades de pentano. Hay muchos yacimientos de gas natural y se encuentran en casi todo el mundo. El mayor productor de gas natural es Rusia, con una producción anual de 624.61 gigámetros cúbicos. Según una estimación de 2010, sus reservas durarán al menos unos 74 años. Por eso los tiene de rodillas pues, a toda la OTAN, ¿no? En conjunto en Europa, ¿no? Porque están conectados en los gasoductos donde le vende el gas ruso, sobre todo en los meses de invierno, a toda la Europa del Este, ¿no? O sea, Francia, Italia, Alemania sobre todo, ¿no? Entonces depende del gas ruso, ¿no? Entonces esa dependencia evidentemente trata de romper a Estados Unidos, pero es bastante difícil, por eso que Rusia tiene ese bastión, ¿no? Tiene una reserva para 70-75 años, ¿sí? Porque tiene 1500 terapiés cúbicos, ¿no? Acá lo está dando en metros cúbicos en el sistema internacional. Mayormente se trabaja en TCF, ¿no? En terapia cúbicos, que es la referencia, ¿no? En Bolivia tiene 72. ¿Ya? Con respecto a las reservas, creo que les mencioné, vuelvo a repetirles. Las reservas se clasifican en reservas posibles, probables, probadas, certificadas, le dije. Entonces, las reservas posibles son las reservas que posiblemente se encuentren con una probabilidad de alrededor del 20 al 30%. Todo se habla en probabilidades, no es que me parece. Las reservas probables son las reservas que probablemente haya, pero a una probabilidad de más del 50%. Las reservas probadas son las reservas que se conocen al 100% que existen. ¿Cierto? Y las reservas certificadas son las reservas probadas, pero que tienen ducto de salida. Y son las únicas por las cuales las entidades financieras otorgan préstamos a las empresas que explotan este recurso. O sea, si tú dices, yo tengo tantos terapiés cúbicos de reserva probable, no te dan ni un euro. Tengo 5 terapiés cúbicos de reserva probada, ya, ni siquiera probada. Ahí está, ya hay seguridad, ¿no? Tampoco te dan. Para que te den plata necesitas tener el caño conectado, ya saliendo acá. Pues ya cuando tiene el ducto de salida, ahí sí te dan préstamo, ¿no? Así funcionan esas empresas.
Se ve difícil, no. El planeta Tierra cuenta con diversos combustibles fósiles. No quiere correr acá. No quiere correr. Cuando lo pongo al principio, cuando lo paro se pone al principio de nuevo. Es una porquería de computadora. El A es mejor, por lo menos menos malo. Y aquí no abre. Paciencia. El planeta Tierra cuenta con diversos combustibles fósiles, y entre los más utilizados se destacan el petróleo y el carbón. Pero existe otro combustible que se utiliza a diario para la producción de energía en centrales eléctricas o para calentar nuestras casas. Estamos hablando del gas natural. El gas natural, en su estado fósil, se encuentra en yacimientos y es un material producido por la descomposición anaeróbica de materia orgánica. Se compone principalmente de metano, la más pequeña de las moléculas de hidrocarburo, pero también puede contener etano, propano y butano, así como pequeñas cantidades de metano. Hay muchos yacimientos de gas natural y se encuentran en casi todo el mundo. Casi todo el mundo. El mayor productor de gas natural es Rusia, con una producción anual de 624.61 gigavatios cúbicos. Según una estimación del 2010, sus reservas durarán al menos unos 74 años. Después de Rusia, encontramos Irán y Venezuela Qatar, tiene 169 teraquicúbicos. con una producción anual que oscila entre los 120 y 150 gigametros cúbicos. Obviamente Pero todo es ¿cómo se exportación. extrae el gas natural? El gas natural se encuentra muchas veces donde hay un yacimiento de carbón. Esto se debe a que en las zonas donde había ríos y arroyos, a lo largo de los años, con la descomposición de material vegetal, se formaron capas de turba. Geólogo especialista en esto gana un huevo. Estas capas de turba generaron carbón a través de la reacción de ¿Por qué no fosilización. estudio de eso? Y el gas natural no es más que un subproducto de la reacción de fosilización. Antes de comenzar con la extracción del gas, es necesario realizar inspecciones en el territorio para determinar el tamaño del campo, la cantidad de gas presente y la factibilidad de la extracción. Geólogos y geofísicos realizan pruebas en el sitio del yacimiento para recrear digitalmente el subsuelo en 3D con una técnica llamada sísmica de reflexión. Es una especie de ultrasonido del suelo donde se disparan ondas sísmicas que, reflejándose en las capas arcillosas subyacentes, son capaces de reproducir gráficamente el subsuelo, destacando posibles yacimientos de gas natural. Después de estos primeros pasos, se procede con la perforación de un pozo exploratorio para constatar con precisión la presencia de gas natural. Posteriormente, se perforan otros pozos, llamados pozos de delimitación, precisamente para delimitar tanto verticalmente como horizontalmente la extensión efectiva del yacimiento con el fin de tener una evaluación precisa de la cantidad de gas presente. Esto es para asegurar un retorno económico a la empresa que invierte en un yacimiento específico. Una vez comprobada la presencia de gas y la cantidad que contiene el campo, se pasa al siguiente nivel, que es la elaboración de un plan de desarrollo. El plan de desarrollo decidirá cuántos pozos de extracción colocar en el sitio, su posición, la trayectoria, el tipo de pozo, si es vertical, horizontal o desviado, así como la posición y número de estructuras necesarias para el manejo y el transporte del gas extraído. Pueden presentarse dos situaciones diferentes para la extracción de gas natural y dependen de la ubicación del campo. Cuando el yacimiento está lo suficiente cerca de la superficie terrestre,
La construcción del sitio y la extracción son más fáciles, pero puede ocurrir que el yacimiento se encuentre bajo el lecho marino. En este caso, la preparación del sitio es más compleja. Es necesario construir la plataforma en el medio del mar Es una y combinar plataforma, la plataforma offshore, desde la cual se pueden gestionar todas las operaciones de perforación y extracción. Y hay plataformas en el mar más movido del mundo que es el Atlántico Norte, no hay en cualquier sitio. Ahora veremos las estructuras y pasos necesarios para la extracción de gas natural. Se utiliza una herramienta especial para perforar el suelo, o sea, un cincel giratorio. Eso es repetición del anterior. ¿Cómo se procesa el gas natural? Bueno, ya estamos viendo cómo es el tipo de extracción, ¿no? Ahora hablemos de nuestro procesamiento en nuestro país. Pues hemos hablado que existe la planta de separación de las Malvinas. ¿Qué hace la planta de separación de las Malvinas? Es la planta que está alrededor de los pozos, en un radio de 80 a 100 kilómetros. Es la que separa el gas de los líquidos del gas. El gas es metano, etano, y los líquidos ya comienza a ser C3, C4, etc., ¿no? Los líquidos. Ya sabemos que uno se va por el gasoducto y el otro se va por el poliducto, ¿no? Bien. Luego existe la planta de fraccionamiento. Esa planta de fraccionamiento está en Pisco, ¿no? Es la que trae los líquidos del gas. En esa planta de fraccionamiento, básicamente, el objetivo de obtener de esos líquidos del gas del reservorio es GLP y gasolina. GLP, naftas y gasolinas, básicamente, ¿no? Bien, ¿qué es el gas natural licuado? ¿No? O sea, el liquefied natural gas es el gas que se encuentra como líquido a las condiciones de presión atmosférica. Para que el gas natural se encuentre como líquido, más o menos su temperatura hay que bajarla alrededor de menos 160, 161 grados bajo cero. Y cuando nosotros bajamos esa temperatura con procesos de refrigeración criogénicos, Linde-Claude, que son procesos especiales de refrigeración, entonces el gas se vuelve líquido, ¿ya? Y a eso se llama líquido, o sea, gas natural licuefactado. En esa reducción de volumen, el volumen se reduce aproximadamente 600 veces, ¿no? Lo que permite su traslado. Pero tengan en cuenta que un traslado de gas natural licuefactado necesita elementos aislantes muy, pero muy poderosos, ¿no? Porque tener un gradiente de temperatura de menos 161 grados hasta 20 grados en el transporte, la posibilidad de transferencia de calor, entenderán por sus conocimientos básicos de transferencia o generales los mecánicos que han hecho el curso completo, hay un flujo de calor muy grande, ¿no? Que hay que, por supuesto, impedirlo, ¿no? Mitigarlo. No existe aislante perfecto, ¿no? ¿Es posible almacenar el gas natural? El gas natural puede ser almacenado en grandes reservorios, ¿no? Que pueden estar en el subsuelo